¿Cuál dirías que es la parte más importante de tu equipo para grabar un vlog? ¿La cámara? ¿El objetivo? ¿El micro? Pues siento decirte que son todas y ninguna a la vez. Lo más importante en estos casos es ser prácticos y trabajar de forma muy cómoda. Y precisamente Sony acaba de lanzar un nuevo micrófono que cumple perfectamente con estos dos requisitos. Así que déjame que te cuente todo sobre él. Este es el nuevo Sony ECM-B10 y seguramente te suene porque se parece muchísimo a este otro, el Sony ECM-B1M. Es más, se parecen tanto que tienen la misma estética, con la obvia diferencia de tamaño por supuesto, el mismo tipo de conexión, las mismas posibilidades a nivel de configuración y ajustes. Realmente la única diferencia, como te decía, es el tamaño y por supuesto el número de cápsulas de captación de sonido que tienen, que el grande pues tiene 8 y el pequeño 4. Pero entonces, Dani, ¿merece la pena el pequeño o el grande? Bien, pues eso es una pregunta que precisamente yo también me hice cuando lo saqué de la caja por primera vez. Así que vamos a poner a prueba estos dos micrófonos. Voy a ir a por un café, tú me vas a acompañar y mientras tanto vamos a ir cambiando entre uno y otro. Y tu tarea es dejarme en los comentarios cuál crees que es de los dos. Si te has visto alguno de mis vídeos sabrás perfectamente, o al menos lo intuirás, que vivo en Madrid. Y sí, vivo aquí desde hace ya algunos años, pero precisamente yo no soy de aquí. Por mi acento te puedes intuir por dónde van los tiros. Sí, soy del sur de España. Para ser exactos, soy de Cádiz. Y la verdad es que estoy bastante orgulloso de mi forma de hablar y de mi acento. Pero mi verdadero problema aquí en Madrid no es el acento, la verdad es que la gente acaba entendiéndome, sino que es el verano. Y para ser precisos, el calor, el maldito calor. Cuando vivía en Cádiz y llegaba a esta época, pues la verdad es que no había mucho problema. Me iba a la playa, me daba un bañito y la verdad es que, bueno, pues se solucionaba. Pero ahora, aquí en Madrid, la única forma de sobrevivir es encontrar algo fresquito que echarme a la garganta. Hola, buenas. Mira, ¿podrías ponerme un café con mucho hielo, por favor? Me hace mucho calor. Muchísimas gracias. Esta es la única forma que tengo de sobrevivir ahora mismo. Café fresquito. Y bien, ¿cuál te ha parecido mejor? ¿Has notado alguna diferencia entre uno y otro micrófono? Yo la verdad es que cuando hice las primeras pruebas, la verdad me costó bastante diferenciarlos. Así que veamos si has tenido el oído fino. El primer micrófono, el micrófono número 1, es el ECM-B1M, es decir, el micrófono grande, mientras que el micrófono número 2, por lo tanto, es el nuevo, el modelo B10. ¿Has conseguido adivinar cuál era uno y otro? Yo, como te digo, al principio me costaba bastante. Y bueno, antes de seguir contándote cositas interesantes sobre estos micrófonos, me vas a permitir que, para no derretirme, me vaya de camino a casa bebiéndome esto fresquito y ahora, cuando ya estemos en el set, un poco, como te digo, más fresquito, pues te sigo contando más detallitos. Así que, transición. Mucho mejor. ¡Ay! Bueno, como te decía al principio, una de las cosas más importantes a la hora de grabar tipos de vídeos como este, como los vlogs, es que trabajemos de forma práctica y además de la manera más cómoda posible. Y precisamente estos micrófonos cumplen con esto a la perfección, porque por un lado son micrófonos 3 en 1 y por otro son muy prácticos porque no necesitan de ningún cable para funcionar. Y digo que son 3 en 1 porque con un mismo micrófono podemos grabar de diferentes maneras audio directamente con las configuraciones que tiene en su parte trasera. Por un lado tenemos el modo super direccional, que como puedes estar viendo en el dibujito nos va a permitir grabar justo lo que esté en el frontal, en la parte más delantera del micrófono, que esto por ejemplo es ideal para grabar vlogs. Luego también tenemos el modo unidireccional, que también ves en el dibujito que se abre un poquito más el patrón de captación del audio. Esto nos puede venir muy bien si por ejemplo delante de la cámara vamos a estar varias personas en plan charleta. Y luego, bajando esta pestaña hasta el final del todo, tenemos el modo omnidireccional, es decir, que grabaría exactamente igual por todo el alrededor del micrófono. Esto por ejemplo lo has podido escuchar cuando he entrado a la cafetería y le he pedido a la dependienta pues un café fresquito. Y en la parte trasera tenemos otro montón más de posibilidades a través de diferentes switches y configuraciones que nos permiten trabajar de forma más cómoda y sin andar pues eso, configurando internamente nuestra cámara. Por un lado tenemos la parte de los filtros, que podemos utilizar el modo NC, que sería para reducir por ejemplo el ruido del viento. Luego tenemos el modo LC, sobre todo para reducir las frecuencias bajas y algún que otro ruido que sea bastante molesto. También tenemos un switch para realizar atenuaciones. Aquí podemos cambiarlo entre 0 decibelios, menos 10 decibelios o menos 20 decibelios. Esto por ejemplo si estamos en un lugar muy
muy ruidoso y queremos que nuestra voz se escuche un poquito mejor, pues puede que utilizando la atenuación de -10 o -20 nos pueda venir, pues eso, al final con mejor resultado, pero normalmente estaremos utilizándolo siempre en 0 decibelios. Y un poquito más abajo pues tenemos el regulador de la ganancia del propio micrófono. Podremos regularlo a través de esta pequeña ruedecita si lo tenemos puesto en manual, o bien utilizarlo completamente en automático, que la verdad es que funciona bastante bien el reconocimiento de la escena que tiene este micro, y si no tienes mucha idea de audio pues te va a venir de lujo. Bueno, pues nos hemos venido a un parque para hacer una pequeña prueba de audio para que puedas comprobar exactamente en qué consiste cada una de estas funciones de las que te acabo de hablar. Ahora mismo estaría grabando audio con el nuevo ECM-B10 y estaría grabando sin ningún tipo de atenuación, como ya te he dicho, en 0 decibelios y sin ningún tipo de filtro, y obviamente utilizando el modo superdireccional. Por lo tanto, si me muevo un poquito hacia este lateral tendrías que escucharme un poco peor, y además si luego giramos la cámara, ahí estaría, pues me tendrías que estar escuchando mucho peor. Y simplemente haciendo un pequeño clic en la parte trasera he pasado del modo superdireccional, exactamente con las mismas configuraciones, al modo unidireccional. Por lo tanto, si estoy por uno de los laterales, estoy por aquí, ¿vale? Pues me tendrías que estar escuchando perfectamente, por aquí también, perfectamente. Pero en el momento de que empiezo a girar la cámara, pues tendrías que empezar a escucharme bastante peor. Pero si hacemos otro clic más, ahora mismo me tienes que estar escuchando bastante bien, porque tengo puesto el modo omnidireccional. Por lo tanto, con las mismas configuraciones, como ya te he dicho, se tiene que estar grabando el audio perfectamente por todo el alrededor del micro, sin ningún tipo de problema, como estás pudiendo escuchar ahora mismo. Ok, hasta aquí los diferentes modos de grabación con el patrón de audio que tiene este nuevo micrófono de Sony. Bueno, y el antiguo también. Pero, ¿en qué consiste eso de los filtros? Pues como ya te he dicho, nos permite reducir ciertas frecuencias o ciertos ruidos un poquito molestos. Ahora mismo no tengo ningún filtro puesto, pero si hago así, ahora mismo me tienes que estar escuchando con el modo NC colocado, es decir, un modo que lo que va a hacer es reducir un poquito los ruidos ambientes. Por ejemplo, el típico ruido molesto cuando le llega al micrófono un poquito de aire. Y por último nos quedaría el modo LC, que como ya te he dicho, lo que hace es reducir, además de ciertos ruidos un poquito molestos, las frecuencias sobre todo bajas. Por lo tanto, tendrías que escucharme un poquito diferente. Este modo, quizás acompañado de una atenuación de -20 o -10 decibelios, nos podría venir bastante bien cuando estemos en una situación muy complicada, una situación en la que hay muchísimos ruidos y queremos que a nosotros se nos escuche pues más o menos bien. Y como te decía, otra de las cosas mejores de estos micrófonos es que no necesitan de ningún cable para funcionar. Aunque aquí te tengo que hacer un pequeño apunte. Esta funcionalidad es gracias a la zapatita electrónica que tenemos en la parte inferior de ambos micrófonos, pero es importante que sepas que será 100% compatible con aquellas cámaras de Sony que tengan la interfaz múltiple en la propia zapata. Hay algunos modelos que sí la tienen, otros modelos que no la tienen, y además, utilizando este botoncito que tenemos por aquí de digital y analógico, también podremos hacerlo compatible el micro con algunos otros modelos de las cámaras de Sony. Si tienes dudas de si tu cámara es compatible o no, te dejo un enlace a la propia web oficial de Sony por aquí abajo, en el que te explican cuáles son los modelos compatibles 100% o cuáles son compatibles pero utilizando este switch de analógico. Y bueno, seguramente te estés preguntando, entonces Dani, ¿cuál me recomiendas de los dos? ¿Merece la pena el pequeñito versus el grande? Pues bien, antes de decirte esto, quería hablarte obviamente del precio de este nuevo micrófono. Este modelo, que te recuerdo que es el B10, estará disponible por un precio de 270 €, mientras que el modelo grandote, que te recuerdo que es el B1M, tiene un precio de 380 € por la web oficial de Sony. Por supuestísimo que ambos dos modelos merecen un montón la pena, pero creo que si estás empezando y tu presupuesto pues es un poco más ajustado, el pequeñín, el nuevo, el B10, merece muchísimo la pena, y la diferencia en cuanto a audio no va a ser tan grande como te podrías imaginar. Sí es verdad que con el grandote pues hay algunas frecuencias que se van a escuchar algo mejor, pero como te digo, los dos tienen una gran calidad. Si tienes una cámara de Sony y todavía no sabes sacarle el máximo partido, te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos que tienes por aquí abajo, y por aquí te puedes suscribir al canal, por aquí tienes más vídeos interesantes, y yo me despido hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!